기도하겠습니다. 아버지 감사합니다. 오늘도 이제는 거의 3개월치 이 오랜다를 하고 있습니다. 너무나도 힘든 상황을 겪고 있지만은 이 상황에서도 주님께 예배드리고 주님을 찾는 주님 앞에 기도드리는 그런 저희들이 될 수 있도록 인도해 주시고, 또한 주님의 은혜에 저희가 항상 감사드릴 수 있는 그런 저희들이 되게 하여 주시기 바랍니다. 힘든 상황에서도 주님께서는 저희를 사랑하시고 저희를 인도하시는 것을 잊지 않고 저희도 주님을 의지하면서 주님께 찬양드리며 예배드리는 삶을 끊이지 않게 하여 주시기 바랍니다. 오늘 1천년보 예배를 시작하려 합니다. 찬양으로 주님 앞에 예배드리겠습니다. 말씀을 전하신 우리 전사님께도 함께 해주시고, 또 임원들도 주님께서 이 힘든 상황에서도 위로해 주시고, 이들이 힘들어진다 해도 그럴 수 있도록 더더욱 주님을 의지하는 임원들이 되고, 또한 다른 천년 될 수 있도록 인도해 주시기 바랍니다. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 사랑스러운 주님 음성, 당신 곁에 가까이 이끄시네. 주님 사랑은 나 누리며 그 아름다우신 나누기 원하네. 예수 내 선하신 목자, 나의 앞길 아시네. 예수 신실하신 주께 내 삶을 드립니다. 사랑스러운 주님 음성, 당신 곁에 가까이 이끄시네. 주님 사랑을 나 누리며 그 아름다우신 나누기 원하네. 예수 내 선하신 목자, 나의 앞길 아시네. 예수 신실하신 주께 내 삶을 드립니다. 예수 내 선하신 예수 내 선하신 목자, 나의 앞길 아시네. 예수 신실하신 주께 내 삶을 드립니다. 나의 모두 나의 맛에 나의 비싼 것도 Volete podíamos dar, mas no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podía buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como río, tus manos traen sanidad.
Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como río. Tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podía buscar, mas no hay nadie como tú. Oramos. Señor Dios, gracias por este tiempo de adoración y por este hermoso grupo. Te pido que acompañes a este Choñongú a tu presencia, que nos guíes para poder conocerte más, tener más hambre de vos y poder darte la gloria a través de nuestras vidas. Señor Padre, te pido por las personas que están pasando diferentes problemas, que vos los acompañes, pero sobre todas las cosas, en medio de las dificultades, todos podamos confiar en vos. Ayúdanos, Señor, a que cada semana, a pesar de nuestras ocupaciones, podamos acercarnos a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien con el sonido? Perfecto. Ya pasamos otra semana de la cuarentena. Espero que estén bien. Les mando fuerzas a todos. Muchas fuerzas, de verdad. Bien. Estamos viendo el libro de Juan y hoy vamos a ver el capítulo 13, versículos 18 al 30. Vamos a hacer la lectura bíblica en Juan, capítulo 13, versículos 18 al 30. Vamos a leer. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre, quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo, a quien Jesús amaba, estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces, ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Judas es el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas... Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer.
Ninguno de los demás que estaban en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Amén. Recordamos el domingo pasado, comenzamos a ver el capítulo 13, donde vimos la escena de Jesús lavando los pies a sus discípulos. Esta es la última noche de Jesús antes de morir en la cruz. Este es el mismo día de la Pascua judía, donde se celebra la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y déjenme hacerle rápido la explicación, que la característica más importante de la Pascua radica en el sacrificio de un cordero sin mancha. Recordando el significado de la 10ª plaga, donde frente a la dureza del faraón, el Señor dijo que morirían los primogénitos de todas las familias, salvo de aquellas casas que rociaran el marco de la puerta con la sangre de un cordero sin defecto. Y hago esta aclaración para marcar que no fue una casualidad que Jesús muriera en esa fecha, sino que fue el mismo Jesús quien eligió morir por amor en esa fecha para que pueda cumplir su propósito y lo podamos reconocer como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hecho esta introducción, ahora sí, quiero comenzar este mensaje que lo titulé Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Cuando empecé a leer este pasaje, lo primero que me vino a la mente fue: no está bueno ponerle por nombre a tu hijo Judas. Y el segundo nombre es Iscariote. Porque creo que la va a pasar muy mal. Creo que el nombre no lo ayuda. Y estudiando el pasaje me sorprendió que dentro de los eruditos más importantes del tema, no encontré una doble postura acerca de la anticipación de Jesús a la traición de Judas. Pero sí tengo que hacer dos aclaraciones del pasaje para tener una mejor comprensión del texto. La primera aclaración es que este pasaje es claro en mencionar la anticipación de Jesús sobre la traición. Quiero decir que la traición no lo agarró por sorpresa a Jesús de ninguna manera, sino que en su soberanía él sabía que esto iba a pasar. Por eso cita el Salmo 41:9. Esto nos habla que el plan de salvación no fue una casualidad, sino que Jesús deseó esa cruz desde antes de la creación del mundo. Jesús muestra su amor por nosotros al dar de manera voluntaria su vida. Segunda aclaración del texto: todos los académicos comentaristas de fuentes serias coinciden que fue Judas quien decidió traicionar a Jesús. No es que cuando Jesús eligió a Judas, es que ya estaba pensando en traicionarle o que ya estaba medio poseído, sino que Satanás solo se acopló y reforzó a las intenciones del corazón de Judas. Es decir, que se encontraron en una misma sintonía. ¿Me explico? Por eso para mí, al ver a Judas caer y apartarse de Dios por las tentaciones del mundo, habiendo una vez estado cerca, me pareció lamentable, pero a la vez muy claro el mensaje de hoy para todos nosotros. Si bien Judas no fue una persona convertida, nacida de nuevo, redimida, lo vimos cuando Jesús lavó los pies, dijo que uno de ellos no estaba limpio. A pesar de eso, hay un principio que Dios nos advierte a todos a través de este pasaje. Y ese principio es: cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Judas es el ejemplo claro de la persona que se apartó de Dios por enfocarse solo en las cosas del mundo y descuidar su corazón en cultivar su fe en Jesús. ¿Me explico? En este pasaje
en medio del contexto de la Pascua, Jesús anticipa uno de los hechos más tristes de su vida, que es la traición de Judas Iscariote, uno de sus 12 discípulos. Judas era el tesorero del grupo. Él había experimentado la mano de Dios, los milagros de Jesús en primera persona. Él había visto todo de cerca. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora, Judas se fue dando cuenta que algo no le cerraba, que las cosas de Dios a él sinceramente no le cerraban. Yo me imagino a Judas en un principio, que al ver los milagros y el carisma de Jesús, hacían un cóctel perfecto en lo que él deseaba y necesitaba para su vida. Como buen calculador, porque era tesorero, él veía en Jesús como una catapulta, como un instrumento para cumplir sus propósitos y deseos de su corazón. Y por eso invirtió en 3 años para estar con Jesús. Pero desde el momento que Judas entendió, desde el momento que Judas captó que el reino de Dios se trataba de conquistar el corazón de las personas y no la conquista del imperio, del imperio romano. Es decir, a Judas no le iba la idea de que había que perder para ganar. ¿Se acuerdan la enseñanza cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos? Y menos siendo tesorero. No le cerraba la idea de que quiere ser el primero, tiene que ser el último. No le iba la idea de que humillarse por amor es una muestra de grandeza. De que hay que tirar el orgullo para amar a otros. Y que el arma secreta del reino de Dios es la compasión, lavándoles los pies sucios de otros, como si fuese un esclavo. De hecho, Judas, al ver a Jesús lavar los pies esa misma noche, me imagino que le dio mucha bronca. Porque más tarde, paradójicamente, lo traiciona por 30 monedas de plata. Irónicamente, el precio de un esclavo. La verdad es que Judas se apartó de Dios porque no llenaba sus expectativas egoístas y equivocadas de su corazón y no le iba a permitir que nadie se interfiera en su camino. Este mensaje fue un verdadero llamado de atención para la iglesia de Juan, el escritor de la carta, en los primeros siglos, donde había seguidores que se apartaron de Dios. No era que en el tiempo que Juan escribió la carta todos creían, todos decían amén. Habían seguidores que se apartaron de Dios, porque Dios no llenaba sus expectativas de su corazón en medio de las dificultades y crisis. Más adelante voy a explicar esto. Por eso creo que este es un mensaje para tener en cuenta nosotros también. Jesús no vino para llenar las expectativas de nuestro corazón. Todos tenemos expectativas, lo sé. Yo también tengo expectativas. Pero Jesús no vino para llenar las expectativas de mi corazón. De hecho, si uno ve las Escrituras, ese fue el primer error de los judíos. Todos tenían las expectativas de un Mesías militar, de un Mesías romano, con poder. Pero Jesús vino para transformar las realidades de nuestro corazón. No vino a transformar las estructuras sociales, vino a cambiar las realidades de nuestro corazón. A mí me llama la atención que muchos pasan de largo este mensaje, pensando que Judas es un caso único. Pero no es así. Judas es el claro ejemplo de, habiendo tenido la oportunidad de arrepentirse, decidió no hacerlo y seguir su propio camino. Judas se determinó en creer la gran mentira de Satanás, que las expectativas de su corazón son mejores que la voluntad perfecta del corazón del Padre, de Dios. Y aclaro que esto no fue de un día para el otro. No es que Judas desde nacimiento no le importó la voluntad perfecta de Dios. Entonces, ¿cuál fue el problema de Judas? El problema fue que Judas descuidó su corazón. Lo podemos ver en la escena de María. ¿Se acuerdan en el capítulo 12? Cuando derramó su perfume costoso a los pies de Jesús. ¿Quién objetó esa acción?
el corazón de María. Judas criticó ese acto. Sin embargo, Jesús le marcó claramente que estaba teniendo las prioridades equivocadas. Judas es el ejemplo claro de la persona que, habiendo estado cerca de Dios, habiendo experimentado bendiciones, viendo cómo otros son tocados por Dios, se termina alejando por descuidar su propio corazón y darle más importancia a otras cosas. Muchos, inclusive yo mismo, pensamos que hay dos grupos de los que no creen. Los religiosos y ateos, y como otro grupo aparte, Judas. Entonces dicen, yo no tengo una vida espiritual, pero tampoco soy como Judas. Judas se zarpó, ¿eh? Pero para Juan, solo hay dos categorías de fe. Los que creen y los que no creen. Y todos los que no creen tienen algo en común. No quieren dejar que Dios trabaje su corazón. No quieren dejar que Dios trabaje su corazón. La ecuación es simple. Si no cuidamos nuestro corazón, dejando que Dios obre en nuestras vidas, lo vamos a empezar a llenar de otras cosas. Y con lo que llenamos nuestro corazón, va a determinar nuestro destino eterno. Y ahí está el punto de toda la cuestión. Muchos piensan que la gracia de Dios significa no hacer nada e ir al cielo. Pero ese no es el verdadero significado de la gracia de Dios. La gracia de Dios significa que a Jesús le costó un precio muy alto por tu vida y la mía, que nadie la puede pagar, que es la vida de Jesús. Y la única manera de ser salvos es llenando nuestro corazón de Jesús. Por eso afirmo que vale la pena cuidar nuestro corazón buscando a Dios en nuestras vidas. Porque así como el caso de Judas, Dios nos da la advertencia con su amor que esto nos puede pasar a nosotros si no cuidamos nuestro corazón. Si no cuidamos nuestros corazones hoy, vamos a endurecerlo más a un punto que algún día puede llegar a ser muy tarde. Claro, hoy alguien me puede decir, estamos en cuarentena, Chongosanín, estamos en crisis, ya pasaron casi más de, ¿cuánto? 80 días, no es fácil. Créanme que yo también sé que no es fácil. Para mí también no es fácil. Pero permítanme recordarles que cuando Juan escribió esta carta, se la escribió a personas que también la estaban pasando mal de verdad. No es que los creyentes en ese momento vivían en un mundo rosa, que era gente acomodada y era fácil de creer en Jesús. Había crisis de pobreza en ese momento. De hecho, en el mismo pasaje se menciona a los pobres. Jesús sabía que las personas estaban oprimidas por los romanos, que la mayoría de la población estaba endeudada con crisis económicas familiares. Por eso odiaban a los recaudadores de impuestos, porque se abusaban de su pobreza con los intereses. Y por eso quiero que recordemos que Jesús nunca niega la realidad ni el sufrimiento de la gente. El Jesús que nosotros conocemos nunca niega la realidad ni el sufrimiento de la gente. Y nunca se niega a ayudar a ninguna persona que lo necesita. Jesús es sensible a las necesidades de las personas. Jesús sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y siempre está dispuesto a ayudarnos. Pero todos sabemos que Jesús marcó una necesidad urgente. Una necesidad urgente ahora, de máxima prioridad, que es nuestro corazón. Por eso Jesús dice en sus enseñanzas que de nada sirve partir en esta vida a los 90, 100 años, habiendo logrado muchas cosas, pero no habiendo solucionado el problema del corazón. Y justamente el mayor problema o la mala noticia es que nosotros no podemos solucionar nuestro problema del corazón. No hay una vacuna que esperar
para solucionar el problema del corazón. Pero la buena noticia es que solo lo puede hacer Jesús. Y está dispuesto a hacerlo. Y para eso vino, para libertarnos del poder del pecado y para sanar a los quebrantados del corazón. Para eso dijo Jesús que vino. En simples palabras, para que nos quede. La manera de cuidar nuestro corazón es buscando a Dios. Cuando nosotros dejamos de buscar a Dios en nuestra vida, lo que estamos haciendo es descuidar nuestro corazón. Y lo peor es que a medida que pasa el tiempo, se va endureciendo más. Cierro diciendo esto. A mí me agarra no sé qué cada vez que escucho a alguien decir después, después, después. Más tarde busco a Dios. Ahora estoy en otra. Me pregunto con qué confianza podemos decir esto. Como si pudiéramos controlar nuestro corazón o lo que va a pasarnos en el futuro. Por eso en mis primeros videos compartí que para mí esta cuarentena nos tiene que dejar la enseñanza que hay cosas en esta vida que no podemos controlar. Que así como el coronavirus que nos agarró desprevenidos, pueden llegar a venir crisis peores que estas. ¿Y qué tal si esta cuarentena es la oportunidad de Dios para que nos acerquemos a Él y le podamos buscar? Yo de verdad creo que esta cuarentena, esta realidad que nos toca vivir, es una oportunidad para cuidar nuestro corazón. Es decir, para que busquemos a Dios en serio y nos tomemos el compromiso de verdad para que esa búsqueda de Dios no sea algo fugaz, sino una virtud en nuestra vida, donde la gente, cuando nos vea, pueda decir, esta persona ama a Dios. Mirá la influencia que tiene, esta persona es diferente. Busca a Dios a pesar de las crisis. Si vos estás escuchando este mensaje, Dios te dice que la buena noticia es que vos podés acercarte a Cristo. Que no lo dudes, no esperes más. Dios quiere que cuides tu corazón buscándolo a Él, porque quizás más adelante sea tarde. Y esta es la frase que nos tiene que quedar. Cuidar mi corazón es buscar a Dios. Mi deseo para Chongyong-gu es que esta cuarentena sea una oportunidad para cuidar nuestro corazón, aprovechando en esta cuarentena para buscar a Dios. Oramos. Señor Dios, gracias por la palabra de hoy. Te pido que nos animes y ayudes a cuidar de nuestros corazones. Que esta semana podamos aprovechar para acercarnos a vos. Te pido que este Chongyong-gu pueda darte la gloria a vos. Y por último, te pido por las personas que están pasando dificultades, que vos los acompañes con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Cerrar con el Padre Nuestro. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며, 아버지의 나라가 오게 하시며, 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고, 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고, 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. Amén. Buena semana a todos. Estamos viendo.